Hey familia, qué padre poder conectar por este medio. El día de hoy vas a oír un mensaje de uno de mis mejores amigos. Es un doctor 3 veces, súper educado, pero un hombre que tiene un testimonio padrísimo. Murió y resucitó. Y lo que lo ha mantenido firme hasta el día de hoy es una palabra profética hablada en su vida. Ahora, la Biblia nos habla mucho de la profecía. De hecho, Pablo en Romanos y en los Corintios nos anima a profetizar. Y uno puede profetizar, todos podemos profetizar. Algunos tienen el don de profetizar, algunos tienen el ministerio de profeta y otros la oficina de profeta. Pero lo que queremos hablar hoy es, ¿qué hace uno con la palabra profética que ha recibido? Entonces queremos hoy encapsular algunas cosas y sé que Armin te va a ministrar, te va a animar y te va a enseñar cómo pasar la prueba de la profecía. Porque en fin, la profecía, y Armin lo va a decir, es para revelar la voluntad de Dios para nuestra vida. No es un tarot, no es una bola mágica, no es una adivinación, no, al contrario, es la revelación de la palabra de Dios para nuestra vida. Y entonces, ¿qué métricas o qué cosas usamos para saber que esto es veraz, esto es real y esto se cumplirá en nuestra vida? Disfruta el mensaje, nos vemos del otro lado del sermón. Gracias, Señor Jesús, porque eres grande. Gracias, Señor Jesús, porque eres fiel. Gracias, Señor Jesús, porque eres verdadero. Tu palabra dice que la hierba se seca, la flor se cae, pero tu palabra permanece para siempre. Quiero tomar los próximos 15 segundos, sin música por favor, para levantar el nombre de Dios en alto. ¿Por qué digo sin música? Porque llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y no va a haber música para acompañarnos en nuestra batalla. Lo único que necesitamos usar es nuestra boca, que es el arma más potente que tenemos. Así que, Señor Jesús, vamos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel. Porque no hay nadie como tú, Señor amado. Porque tú, Señor Jesús, sacaste nuestros pies del lodo cenagoso y nos pusiste en tierra firme, Señor. Gracias, Padre Santo, porque el hombre puede alabar el dinero, puede alabar, Señor, la ropa, puede alabar las mujeres o los hombres, pero nosotros tenemos el privilegio de alabarte a ti, Señor, porque tú eres grande, porque eres el Rey sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Podemos tomar nuestro asiento. Dios es bueno. Bueno, yo soy Armin Valdés, soy el pastor de Campus West. Es un honor, es un privilegio estar aquí. Gracias al pastor Mike y la pastor Hannah por el honor. Y pues vamos a darle. El día de hoy, como dijo Mike, vamos a hablar sobre la prueba de profecía. Y por las últimas 5 semanas hemos estado hablando sobre una serie de José. El nombre de esta serie se llama Guía Rápida hacia tu Destino. La verdad, el nombre puede sonar como que te estamos diciendo que llegar a tu destino es rápido y es fácil, sencillo. Pero la mayoría de las veces el camino hacia nuestro propósito o destino es largo y es tedioso debido a las diferentes pruebas que tenemos que ir pasando hacia allá. Algo que compartí en mi red de grupo de hombres, que por cierto, si eres hombre y no te estás reuniendo a esa red, te animo a que lo hagas todos los miércoles. Este miércoles es el último y luego ya empezamos en agosto otra vez, pero llégale, es importante. Y lo que les dije ahí en el grupo de los hombres, les dije, hay mucha gente que piensa que porque la situación es fácil fue de Dios. Los puedes escuchar decir tonterías como todo fluyó, fue de Dios. Y la verdad, como decía mi abuelo antes, me hierve el hule cuando escucho eso, porque están tratando de decir que con Dios a tu lado todo va a ser fácil, todo va a ser sencillo y no le vas a batallar. Y hay muchas veces que Dios quiere que le batalles. Y esas son las luchas y las pruebas de las cuales estamos hablando el día de hoy. Como cristiano, la vida no va a ser fácil. De acuerdo a Romanos 8:37,
Dice, pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pero para decir que somos más que vencedores, tenemos que tener algo al cual vencer. Tenemos que entrar a una batalla, a una lucha, a una prueba. Y en las batallas se le batalla, perdonen el pleonasmo, lo tenía que aventar. Pero para los que no saben la historia de José, los pongo al tanto en las últimas 5 semanas. José era el número 11 de 12, era el chiple de los 12. Su padre Jacobo, Israel, lo favorecía más que a todos sus otros hermanos, probablemente porque lo tuvo a una edad ya más avanzada. Y en la primera parte de la serie vimos la prueba de orgullo, donde José es sometido a la prueba de orgullo. José empezó el camino hacia su propósito con un mal paso, porque Dios le da sueños a José y él los comparte con sus hermanos. Dios le había dado una visión y en lugar de quedarse callado, él la compartió humildemente ahí con sus hermanos. Y por eso a cada uno de nosotros, nos recuerdo, tenemos que tener mucho cuidado con quién y a quién le comunicamos nuestros sueños. Y cuando digo sueños, estoy hablando de trabajos, de visiones, de anhelos, de sentimientos hacia alguien más. Quédatelo tú. Hay un tiempo y un lugar para hablar sobre nuestras bendiciones y nuestras pruebas y nuestras victorias. Y a veces, perdón, pero somos muy tontos al hablar. Y luego nos preguntamos por qué le caemos mal a la gente o por qué no nos saludan. Vimos también como los hermanos de José lo odiaban porque sabían que su padre una vez más lo favorecía más que a todos. Y por si fuera poco, le había regalado una túnica de múltiples colores. En otras palabras, aún sin hablar, José su vestimenta estaba gritando el favor de su padre hacia todos los demás. Porque nuestra vestimenta espiritual es mucho más importante que el Gucci, el Prada, lo que estén usando ahora. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo te vestiste esta semana? ¿Te vestiste de orgullo, de envidia, de desprecio, de juicio, de emociones que no son de parte del Espíritu Santo? ¿O te vestiste de paz, de amor, de compasión? La segunda parte de la serie vimos la prueba del pozo, donde José fue echado a un pozo por sus hermanos. Y nos dimos cuenta que hay veces que nosotros nos vamos a sentir como que estamos atrapados en un pozo donde está oscuro, donde no hay nada alrededor de nosotros. Nadie nos responde, le mandamos mensaje al líder de grupo, no nos contesta, llamamos al pastor tampoco y decimos ¿por qué? ¿Por qué no me contestan? Es porque Dios a veces nos quiere tener en el pozo para que al único lugar donde nosotros volteemos a ver hacia donde está la luz, hacia arriba, y decir como el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se estaba preguntando el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A uno de los hermanos de José, llamado Judá, se le ocurre, dice: ¿saben qué? Vamos a sacarlos del pozo y a venderlo a unos mercaderes madianitas que iban pasando. Y me impacta tanto porque el nombre Judá significa alabanza. Porque muchas veces en nuestra vida, cuando vamos a estar en el pozo, la única forma y la única salida va a ser la alabanza, a la cual necesitamos darle a Dios. Una de las alabanzas más genuinas que he tenido fue en el hospital, mientras me estaba dando un infarto, que por cierto un amigo, colega mío me estaba ayudando. Y ya después de que me ayudó durante el infarto, una semana después me dijo: Valdés, dijo, lo más impresionante es que mientras te estabas muriendo, tu fe seguía fuerte, porque decías: Dios es bueno, Dios es bueno, God is good, God is good. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios es bueno, porque en el pozo no nos queda de otra más que alabarlo a Él por quien es Él. La tercera prueba de José fue la prueba de mayordomía. José estaba trabajando como esclavo para Potifar, que era un oficial egipcio del faraón. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 39:2, dice: pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero.
Aprendimos que tenemos que ser diligentes y honrar el dinero, el negocio que se nos confía, porque si somos fieles en lo muy poco, en lo mucho nos pondrá. La cuarta prueba de José fue la prueba de pureza, donde estaba allí trabajando con Potifar José, y se le avienta la esposa de Potifar. Y Mike nos enseñó que en griego, en arameo, huir es en caliente, de bolón ping-pong, en fa. Porque cuando llega el pecado a tu vida, es lo que tienes que hacer: correr inmediatamente. Y José decidió caer en la prisión, mas no en el pecado. La quinta y última prueba que hemos visto fue la prueba de la prisión. Debido a lo que pasó con la esposa de Potifar, fue llevado a la prisión. Y cuando José estuvo en la prisión aproximadamente 2 años, dice la escritura que en Génesis 39:23 dice: el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. O será un esclavo próspero, y era un prisionero próspero. No por él, no por su coco, no porque era muy pipiris nice, no, porque Dios estaba con él. Y aprendimos que la fe probada o la tribulación produce paciencia, y la paciencia o la perseverancia en la tribulación nos va a formar el carácter, lo cual necesitamos para llegar a nuestro destino. José nunca se amargó en contra de Dios por su proceso, porque es muy fácil culpar a los demás. Es muy fácil culpar a Dios cuando nosotros tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar para llegar a nuestro destino. Ahora en la cárcel, José interpreta el sueño de un panadero y un copero. Y al panadero, para no hacer la larga, como dicen en mi pueblo, le dieron charracas, y al copero le dijeron que iba a salir de la prisión y que iba a estar una vez más al lado del rey. Y le dijo: cuando salgas de aquí, te pido que no te olvides de mí. ¿Y qué crees que pasó? Se olvidó de él. Y hoy veremos la sexta prueba, la prueba de la profecía. Pueden abrir sus Biblias en Génesis 37, 5 al 7, por favor. Yo voy a estar leyendo, y todos los versículos que mencionaré y hablaré es sobre la versión NBLA. Dice: José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó, se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor, se inclinaban hacia mi gavilla. Versículo 9. José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Acompáñenme. Es julio 1945. Hitler está revolcándose en su tumba, o depende de la conspiración o show de Netflix que has estado viendo, probablemente se fue a Sudamérica, pero bueno. Y los aliados se hallan reunidos en Alemania, esperando la respuesta a una carta o un ultimátum que le mandaron a Japón. El documento da a entender que cualquier respuesta negativa que reciban por parte de Japón significaría una pronta y completa destrucción de ese país. En Japón, los reporteros exigen una respuesta al ministro Suzuki, lo rodean y le empiezan a preguntar: ¿qué vas a decir? Y él no tenía una buena respuesta, y le contesta a los reporteros con una palabra que se dice mokusatsu, queriendo decir: no tengo comentarios. El fatal error del ministro Suzuki fue la lección de esta palabra, porque esta palabra mokusatsu es una de esas que tiene términos ambiguos, que no es fácil de interpretar, y por lo tanto su interpretación queda al aire y puede variar. Lo que entendieron los aliados cuando escucharon esta palabra mokusatsu
es otra interpretación de la palabra, que es: no eres digno de tener una respuesta. Y Estados Unidos se tomó tan a pecho este insulto japonés que decidió probar algo que estaban cocinando en los laboratorios por mucho tiempo sus científicos, que era la bomba atómica. La palabra mokusatsu causó más de 150,000 muertes y expuso a radiación a millones de personas en el porvenir. Los japoneses entonces atacan una base de Estados Unidos en Hawái llamada Pearl Harbor, y el presidente Franklin D. Roosevelt se mete a la guerra y se mete a la Segunda Guerra Mundial. Durante los próximos años, Estados Unidos se enfrentó a Alemania, los vencen y los aliados japoneses siguieron peleando. Se especula que si el primer ministro Suzuki hubiera contestado de otra forma, como que ¿saben qué? Todavía no me reúno con mi gabinete, todavía no tengo una respuesta, entonces las consecuencias de esta mala interpretación se hubieran evitado. Después de ese mensaje mal entendido, ¿qué pasó? La bomba atómica cayó en Hiroshima y 3 días después en la ciudad de Nagasaki. La bomba atómica y su radiación no solo afectó a la gente que estaba viviendo en esa ciudad, sino también a las generaciones por venir. Porque si estás embarazada y te expones a radiación, puedes tener defectos de nacimiento. Todo esto para decirte que nuestras palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: el poder de la vida está en la lengua. Ahora, si una palabra humana tiene ese efecto, ¿cómo será el impacto de una palabra que viene directamente del corazón de Dios? Y cuando digo palabra, el día de hoy estoy hablando de la palabra profética. La historia de José comienza con una profecía o sueños. De hecho, durante el proceso de José vamos a ver 6 diferentes sueños. Los primeros 2 son para él. Los segundos son para, el tercero y cuarto, va a ser para 2 individuos, y el quinto y el sexto van a ser para apuntar la dirección de Egipto. Pero si José no hubiese hecho caso al primer y segundo sueño, entonces el tercer, cuarto, quinto y sexto sueño nunca se hubieran llevado a cabo. Por eso es importante saber, familia, cuando una palabra viene de parte de Dios, porque esa palabra puede llevarte a tu destino y a tu propósito. Ahora puedes preguntarte, ¿de dónde se origina la profecía? De acuerdo a Génesis 1:3 dice: entonces dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios, o sea, habló, dijo, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:24 dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según la especie. Y así fue, dijo Dios y así fue. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios, y Dios creó, en el versículo 27, al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto quiere decir que, como dicen, el modus operandi, o la forma en la cual Dios opera y crea, es a través de su palabra. Tan es así que Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, o sea, una palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas que fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Dios crea con sus palabras, y Dios sigue hablando el día de hoy. La palabra profética y la profecía vino nuevo aún existe. Y en vino nuevo creemos en la palabra profética, porque en ningún lado de la Biblia nos menciona que la palabra profética dejó de darse. La palabra profética no se acabó en Hechos 28:31. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? Te puedes preguntar. El propósito de la profecía es revelar la voluntad de Dios para nuestra vida.
Así de sencillo. No es predecir el futuro, no es el tarot, no es una bola mágica, no es un truco chafa de adivinación, porque sabemos que el enemigo es un imitador y va a tratar de copiar. Palabra clave, copiar, porque el enemigo no crea nada. El único que crea y con su voz es nuestro Señor. Pero el enemigo va a tratar de imitarlo solo para un motivo siniestro. Pero la profecía de parte de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 14:3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Nunca se me va a olvidar, 7 de febrero 2024. Estábamos Mike, Memo y yo en el DF. Yo todavía le digo el DF, discúlpame, la Ciudad de México o la CDMX, como dicen, ¿verdad? Pero saludos a todos los de allá, por cierto. Pero estábamos en una junta de pastores y había un profeta de alto calibre ahí. Estaba profetizando. Yo vengo de una casa profética y veo que me ve. Nos vemos así y dije: no, me va a dar una palabra. ¡Fum! Bajé la mirada y ya él sigue profetizando. Y llegamos al hotel y yo empiezo a platicar con Dios y le digo: ¿sabes qué? Sentí que me iba a profetizar, pero yo quiero pedirte que si viene de parte tuya, Señor, que mencione 2 cosas de las cuales vamos a hablar. Una, que mencione a mi abuela. Sí, ya sé, bien random, ya sé. Y otra es que mencione una cosa que solamente tú y yo hemos hablado a solas, que nadie más sabe. Próximo día, dicho y hecho, me ve, menciona algo que solo Dios y yo hemos platicado y menciona a mi abuela, así de apellido y todo. Y yo dije: ya no se puede poner más específico que esto. Y luego me dice que mi ciudad natal me preparó para una promoción y solo fue una temporada, que venía una promoción, me dijo. Y para contexto, me acababa de hacer el pastor de Campus West. 4 días después estaba en el Campus West, me da un infarto, estaba en la cama de un hospital donde morí 2 veces. Y había palabras esa noche, mamá, tú te acuerdas, había palabras en mi mente que me estaban diciendo: vas a morir. Me estaban diciendo: ya no la vas a hacer esta noche. Fue una guerra espiritual durante ese tiempo horrible. Y esas palabras estaban tratando de infiltrar en mi mente. Pero la palabra que me habían dado 4 días antes fue la que me consoló para seguir adelante durante ese tiempo, porque yo decía: yo voy a seguir, yo voy a vivir, yo no moriré, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Y hay muchas promesas que debemos de cumplir. Ahora, ¿qué otra función tiene la palabra profética? Salmo 105, 17 al 19 dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Ya sabemos la historia. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción, diga conmigo, predicción, se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. O sea, se le dio una profecía y él fue puesto bajo prueba hasta que esa palabra se cumplió. Porque se escucha bien machín cuando te sueltan una palabra y te dicen: así dice el Señor. Pero no tomamos en cuenta que el Señor nos pondrá a prueba por esa palabra que nos dieron, para ver si la creímos o no. Porque con cada palabra viene una prueba de fe. Y así fue con José. La palabra de Dios lo probó en el palacio, lo probó en la prisión, lo probó en la casa de Potifar. Todo con el fin de ¿qué? De que Dios fuese glorificado a través de su vida. Ese fue el fin. Lamento decirte, amigo o amiga, la profecía no es para ti. Tus sueños no son para ti. Son para revelarte el corazón de Dios, para que su reino sea extendido aquí en la tierra. Para eso es la profecía.
La historia de José nunca se trató de José. Sí lo podemos ver como el protagonista de la historia, pero la verdad solo fue el instrumento que Dios utilizó para poder bendecir a su pueblo en medio de una hambruna. A ti y a mí se nos ha dado una palabra, y esta palabra no es solo para nuestro beneficio, no es para que te la quedes tú, sino es para ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. Tú y yo no somos los protagonistas de nuestra historia. Dile a tu vecino: no eres el protagonista de tu historia. Lamento decirlo. El protagonista se llama Jesucristo. Y las personas que debemos de salvar es la gente que está allá afuera, que está sin Cristo, si está sin salvación y que tiene una hambruna espiritual que solo la palabra de Dios puede llenar. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Salmo 105:6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Lo que David está hablando aquí es el proceso de purificación de la plata. Se pone en un crisol, en un recipiente donde se coloca ahí la plata y las sustancias impuras se van quitando. Y dice que la palabra, bueno, la plata refinada 7 veces. 7 es el número de perfección. En otras palabras, la palabra de Dios es pura, es perfecta y permanece para siempre. Por eso su palabra dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero su palabra va a permanecer para siempre. La profecía te da el destino, pero la palabra de Dios te traza el camino. Lo voy a decir otra vez: la profecía te da el destino, pero la palabra de Dios traza el camino. Tu destino no se va a cumplir, tu palabra profética no se va a cumplir si tú no la unes con la palabra de Dios. Si tienes una palabra de Dios para tu vida, pero no la unes con la palabra de Dios, lo único que pasó es que te sentiste acá bien rabarashanda, te tembló la manita y todo el rollo, y ya, se acabó. Eso será solo un sueño que perseguiste pero nunca conseguiste. ¿Por qué? Porque seguiste el destino, mas no al que da el destino. Amigo, amiga, la palabra profética es buena y es necesaria, pero no busques más a la profecía más que a Dios. Por eso hay movimientos proféticos fuertísimos que así como subieron, bajaron, porque dejaron la relación y se fueron tras la ambición. Y las consecuencias de eso pueden ser catastróficas. Tan es así que Satanás dejó que su relación, dejó la relación con Dios para satisfacer su ambición. Lo podemos ver en Isaías 14, de 12 al 14. Lo pueden leer en casa porque ya nos vamos acabando el tiempo. Y si van pasando los músicos, por favor. Regresando a José, qué fuerte, ¿no? Que su don profético lo metió en problemas, pero ese mismo don lo sacó del problema y lo puso en el palacio para que empezara a caminar una vez más en su propósito y su destino. Y eso me lleva al siguiente punto. Un don es un regalo de Dios hacia el hombre, y su palabra dice: son irrevocables. Palabra clave: hacia el hombre. El factor hombre quiere decir que nos vamos a equivocar, que te puedes equivocar, y por eso debemos de probar la profecía. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Un don mal utilizado puede llevarte a un destino erróneo, porque siempre, una vez más, va a existir el factor humano y los humanos nos equivocamos. Pero lo bueno es que tenemos a un Dios que dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. Segunda de Reyes 18 al 19 nos habla de un rey llamado Ezequías, el cual era un hombre que caminaba en integridad y amaba al Señor. Pero, ¿por qué es hombre? Porque tuvo fallas humanas, como la soberbia y la falta de gratitud. El Señor le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y le cayó una enfermedad terminal. Pero inmediatamente Ezequías levanta su voz y dice, Segunda de Reyes 23, dice: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías después de eso lloró amargamente. Inmediatamente Dios le dice a su profeta: regrésate, vuelve a Ezequías, jefe de mi pueblo. Esto dice el Señor, Dios de tu padre David. Y hago un paréntesis aquí porque está hablando Ezequías, pero le menciona padre David, porque Dios es un Dios generacional. Y las oraciones que tú, madre, padre, abuela, estés haciendo hoy va a afectar tus futuras generaciones. Y le dijo: Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te sanaré. Dentro de 3 días subirás al templo de Jehová. Añadiré 15 años a tu vida. El propósito de esa profecía fue que el rey Ezequías, fue para que el rey Ezequías alineara su casa y alineara su corazón hacia el propósito de Dios una vez más. La profecía se cumplió porque Ezequías murió, mas no fue en el tiempo del humano, fue en el tiempo de Dios. Existen 2 diferentes tiempos, el Kairos y el Cronos. Cronos es del hombre, Kairos son los tiempos perfectos de Dios. Dios tiene sus propios tiempos y Él los utiliza para poder llevar a cabo su propósito. Hablando un poco más de tiempo, el proceso de José se llevó 2 años más en la prisión. A lo mejor ya se sentía, ya voy a entrar. Y 2 años más. Probablemente porque habían unas cosas en su corazón que todavía se necesitaban alinear para poder llegar al palacio. Amigo, no te desesperes. Si se habla una palabra a tu vida, no te desesperes. Más bien empieza a pensar en qué área Dios quiere trabajar en tu vida. ¿Por qué estás caminando en el proceso? ¿Por qué estás estancado en este proceso? Y no uses la palabra estancado, porque estancado quiere decir que no estás yendo a un rumbo. Tú estás caminando en un proceso, pero estás caminando. Dios le dijo a Jonás que predicara a Nínive y le dijo: en 40 días Nínive será destruido. ¿Por qué no pasó? Porque se arrepintieron. Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El propósito de la profecía se llevó a cabo. El pueblo de Nínive se arrepintió. El propósito de la profecía, una vez más, es revelar el corazón de un padre hacia un hijo. Y el corazón de Dios es la salvación, mas no el juicio. Y como Nínive se arrepintió de sus pecados, dijo: aquí terminamos. Se cumplió lo que se necesitaba cumplir. Dios aborrece el pecado, pero ama y abraza al arrepentido. Vámonos poniéndonos de pie este día. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Wow, qué mensaje. Espero que lo hayas disfrutado. Realmente creo que su testimonio de cómo murió y cómo resucita y qué es lo que lo ha mantenido firme hasta ahora es saber: hey, tengo una palabra profética que se me dio, sé que Dios no la ha terminado, sé que todavía tengo vida. Porque después de un evento traumático como eso, o cualquier momento traumático, nos preguntamos: ¿está Dios en esto? Y Armin dijo algo muy bueno:
empezamos a igualar porque me fue fácil, significa que Dios está conmigo. Y no es verdad. Muchos hombres de Dios, de hecho, la mayoría de los hombres de Dios en la Escritura pasan por tiempos difíciles. Si Jesús tuvo que soportar la cruz, pues ten confianza que tú y yo eventualmente tendremos pruebas en nuestra vida. Pero hemos visto que las pruebas producen en nuestra vida paciencia, y la paciencia nos lleva a tener entereza de carácter, y entereza de carácter nos lleva entonces a tener esperanza. Y que tú y yo podemos tener esperanza, pero ¿en quién está nuestra esperanza? Es porque si pongo mi esperanza en el carácter, pues solo voy a llegar hasta donde mi carácter me abre puertas. Y si pongo toda mi esperanza en mi tribulación, pues solo alcanzaré a llegar a donde está mi tribulación. Pero si pongo mi esperanza en Jesús, todo es posible. De hecho, la Escritura nos enseña que si damos nuestro corazón, en otras palabras, yo entrego todo mi ser, no solo mis palabras, no solo mis acciones, no solo el asistir a la iglesia, pero todo mi ser, mi corazón, a Jesús, dice que seré salvo. Y el día de hoy yo quiero invitarte, si aún no has dado tu vida a Jesús, el día de hoy quisiera poder invitarte a entregar tu vida a Jesús. Si ese eres tú y nos estás viendo online, quiero invitarte, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día, hoy pongo mi confianza en ti. Y yo te pido, Señor, yo te pido que me limpies y me laves con tu sangre, porque reconozco que soy un pecador, que yo he hecho mal, no solo para mí, pero en contra tuya, te he desobedecido. Yo te pido, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús, que Él virtió en la cruz por mi vida. Y hoy, Señor, te declaro el Señor y el Salvador de mi vida. Y yo te sigo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por oír este mensaje. Espero te haya bendecido. Nos vemos a la próxima aquí en Vino Nuevo.